Hola, buenos días. Estoy intentando compartir con ustedes estas reflexiones que surgen durante un tiempo que estamos compartiendo, no solamente en esta ciudad, ni en este país, ni en esta región, sino como algo que nos convoca a todos como seres humanos, que es una pandemia. Probablemente estemos... esta propuesta que se dirige a todos aquellos que estamos en el ámbito de la salud, en mi caso de la salud mental, en un recorte muy específico que es el territorio de la infancia y sus instituciones discursivas. La idea es, bueno, ¿qué podemos hacer en este momento? ¿Qué estamos haciendo más que nada? Y lejos de cualquier generalización, lejos de cualquier propuesta que pueda resultar un deber ser, es compartir algo que, como dijo Jerez San Bertín en el Sigma hace 10 días, nos está atravesando a todos. Estamos todos dentro de este barco y estamos todos acompasando un momento que nos llena de incertidumbres, pero lamentablemente también de algunas certezas. La certeza de lo inexorable, la certeza del poder de lo pequeño, como puede ser un virus, la certeza del lugar que tenemos respecto de los otros, en tanto podemos ser agentes, ¿no?, de una transmisión letal, y en tanto los otros también pueden serlo respecto de nosotros mismos. En este tiempo vengo teniendo la experiencia de conversión, ¿no?, de conversión en lo que hace a un espacio y un tiempo que permíteme decirles como categorías modernas, ¿no?, que nos han organizado y nos han de alguna manera formateado. Esas dos categorías, las de espacio y tiempo, están puestas en cuestión. El espacio ya no es el mismo. Yo estoy hablando aquí en un tiempo que será diferido. Ustedes podrán escuchar esto o no escucharlo en distintos momentos, en distintos lugares, en su casa, en la calle, en la calle es medio difícil, en distintos ámbitos, sin que eso defina la importancia que puede tener un discurso, una pregunta, lo que pienso respecto de eso que estoy escuchando. El espacio pasa a ser otro y el tiempo también pasa a ser otro. El tiempo de lo presente, el tiempo de lo pasado, el tiempo de lo diferido, en esta conversión, ¿no?, a poder no abandonar la transmisión y no abandonar las posibilidades de un dispositivo como el punto de encuentro familiar, de continuar con los encuentros. Entonces uno dice, bueno, pero los encuentros, hablar de encuentro implica hablar de presencia. Y lo que vemos a lo largo de la historia es que esto no es así, ¿no? Los encuentros no necesariamente tienen que ver con la presencia y hoy más que nunca eso está en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que nos posibilita, digamos, la historia? El lugar que han tenido los mensajeros, el lugar que han tenido lo epistolar, el lugar que han tenido las cartas, el lugar que tuvo el mensaje, y el problema, ¿no?, de querer matar al mensajero, aquel que traía las noticias indeseadas, no ha sido puesto no se nos ha hecho visible tanto como en el último mes, en donde de un día para el otro, de una semana para la otra, todo se trastocó y todo cambió. Entonces, estas dos categorías, la de espacio y tiempo, están quizás tomando una dimensión más verdadera, una dimensión menos ilusoria que la de la inmediatez, que es esta que tenemos nosotros y alimentamos de alguna forma, ¿no? Uy, no me contestó el mensaje de WhatsApp, ¿cuánto hace que lo mandaste? Y 30 segundos. Es decir, ese otro disponible, ese otro que está todo el día atrás de la pantalla, ese tiempo de lo inmediato hoy está puesto en cuestión. Y obviamente desprende para cada quien provoca esa diferido distintas sensaciones. Entonces, la distancia puede ser ausencia, pero también esa distancia puede ser el intervalo que permite en este ir y venir, ir y volver, que se generen espacios transicionales,
que se produzcan fenómenos transicionales y que la pantalla opere al modo del recurso que hace viable que circule la palabra, que circule la mirada, que circule la voz, estaba viendo en Facebook una colega que organizó una peña, ¿no?, con gentes en distintos espacios, en distintas ciudades, sin embargo en un mismo tiempo, y todos cantando, ¿no?, y compartiendo y haciendo de este espacio de encierro un espacio de apertura. Ahora bien, no para todas las personas el tiempo y lo diferido y la inmediatez es posible que se extienda. La distancia para muchos es ausencia, es vacío, es como caer en un estado en el cual lo irremediable surge. Los fantasmas bailan y particularmente en la población con la cual estamos trabajando en este momento, que son los niños y niñas separados por distintos motivos que no están, que precisan de una intermediación para los encuentros con sus progenitores no convivientes. Y en este sentido quiero decir que tenemos tantos papás como mamás, es decir, varones y mujeres. Ese espacio no es vivido por todos de la misma manera. Podremos decir que a mayor fragilidad subjetiva, mayor es la impotencia que se genera y mayor es la búsqueda de que todo esto termine rápido y ya, porque es la desesperación la que gana el estado anímico. Pero por otra parte, en otros sujetos que aparentemente estaban como imposibilitados de generar recursos, en esta cuestión del límite, en este momento en el cual el límite se impone, pero es un límite real de la realidad, no es algo que lo decide un juez o lo decide, sino que hay algo que que es supremo, que es el temor a la muerte y el temor al contagio de los hijos, por ejemplo. En ese intervalo aparecen otras versiones también de sujetos que sorprenden para bien, en el sentido de poder negociar interiormente y poder encontrar formas más sublimadas. Como bien dice Marta Jerez, la sublimación nunca es total. La sublimación tiene vetas, y los invito, si quieren, a compartir el texto, la conferencia que dio en Mar del Plata, que está publicada en la revista Infeyes RM, que habla de las infancias testimoniantes, ¿no? ¿Qué es esto de lo sublimatorio? Pero no total, sino esas versiones de lo sublimatorio que permiten hacer con lo que se presenta al modo de lo traumático. Cuando empecé a plantearles, les dije que estábamos hablando de un durante que no sabemos qué va a pasar cuando a Precup podamos volver a relatar esta experiencia. Estamos hablando del durante, cómo la estamos llevando a cabo, cómo la estamos sosteniendo desde la vida doméstica, desde esta apertura donde lo doméstico se mezcla con la escolaridad, se mezcla con el work office, con el trabajo en casa, que, bueno, algunos estamos más acostumbrados que otros a llevarlo adelante, pero la universidad entró a la casa, la facultad está dentro del consultorio, en este caso, pensar en lo que hace, no nos dirigimos hacia ese espacio físico, no agarramos el auto, vamos por la calle, tenemos una otra percepción, sino que es en un mismo espacio en el cual imaginamos eso otro que está del otro lado de la pantalla. Esa imaginación, esa posibilidad de crear este otro objeto que tiene retroalimentación, porque no es que como podía ser quizás lo epistolar, que el objeto no solo no estaba presente, sino que la retroalimentación era mucho más diferida. Esto otro, ¿no? Pienso en las cartas escritas a la amada, que a veces las poesías las escribía el poeta, no las escribía siquiera el propio autor, ¿no? El guión era otro. Pienso en de qué modo hoy se nos hace presente y necesitamos imaginarnos esas otras escenas educativas, esas otras escenas en las cuales podamos pensar de qué forma reinventamos prácticas, de qué manera podemos considerar estas sustituciones. Y les cuento un diálogo
de estos días, intermediado por supuesto, con mi nieta, quien con 4 años pide hacer una plaza. Entonces, a ver si era posible, porque ella quería hacer una plaza. Porque, mira, abuela, si nosotros por la cuarentena no podemos ir a la plaza, pueden ir a la plaza las muñecas. Esta posibilidad de imaginar la escena vivida en lo lúdico, esta sustitución, obviamente que tiene pérdida y no tiene esa realidad fáctica que algunos precisan para hacer la experiencia. Sin embargo, la experiencia de lo lúdico, la experiencia de imaginarse el cuento que puedo mandarle a mi hijo que está viviendo con su mamá. Claro, pero esa mamá es mi enemigo. ¿Cómo hago para poder sustraer la presencia de esa madre, que es la única que puede hacerle llegar el cuento a mi hijo? No es tan simple para algunos y sin embargo ese gesto de renuncia implica toda una reelaboración, implica toda una posición en la cual esa pérdida. Ahora, ¿es una pérdida sin ganancia? No, es una pérdida que, como toda sustitución, como toda metáfora, reordena, reorganiza, reanuda y relanza otros decires, otras alternativas, otras posibilidades. Entonces, hay momentos en los cuales la experiencia requiere de la fuga hacia adelante, requiere del hacer, pero no un hacer cualquiera, requiere de la reelaboración, requiere del esfuerzo, requiere de el suspender otro tipo de acciones, incluso aquellas que quizás vuelvan una y otra vez pensándose a uno mismo en el durante. Es un momento más proactivo, quizás es un momento más de hacer, pero si ese hacer es, por decirlo de alguna forma, maníaco, ¿no? Hago, sin estar, se pierde el sentido de ese hacer y pareciera entonces que hago para pasar el tiempo, pero no es algo que produzca ese efecto sublimatorio del que estábamos hablando. Sin embargo, si nos ponemos a pensar un poquito en esta situación y vemos qué es lo que también está haciendo la gente, cada quien, para atender este momento, cómo resuelve, cómo puede resolver o no cada uno, iremos viendo de qué manera acompañamos. Acompañamos con un llamado, acompañamos con una escucha, acompañamos con una gestión. Justo unos minutos antes de iniciar esta conversación con ustedes, uno de ustedes que imagino, estaba respondiendo a una situación que implica a la mamá de unos nenes que asisten al punto de encuentro familiar en Mar del Plata, nenes que viven en aldeas infantiles, una mujer que está enferma, que está en pleno tratamiento de quimioterapia y que aparece un trámite del ANSES que nadie puede resolver si no tiene los recursos de gestión para hacerlo. Bueno, a través de la red que tiene un grupo de Consejo Local de Niñez, el haber planteado, hice el pedido de ese trámite y de la medicación que no había disponible en el hospital. Alguien levantó el guante, Mariela Gómez, a quien agradezco mucho. Ella se lo llevó al defensor del pueblo, el defensor del pueblo intervino y se destraba algo que hubiera implicado probablemente una complicación a una escena que ya está muy complicada. Entonces, ¿esto es todo? ¿Resolvió el problema? No. ¿Resolvió la distancia, la lejanía que ella siente respecto de los hijos, con quien puede hablar por teléfono prácticamente todos los días? Bueno, no. Pero entre el hablar por teléfono son formas mínimas de acompañamiento que van permitiendo tolerar este momento y hacerlo menos traumático a lo que ya es. Digamos, sería algo así como la diferencia entre una intervención con anestesia o sin anestesia. La intervención es igual. La convalecencia va a venir igual. No es que salimos ilesos de toda esta situación. No salimos ilesos de ninguna manera. Entonces, si nosotros pensamos y recuperamos, salimos en todo caso
de esta cosa que ilusoria en la cual nos precipitamos en los últimos años, les diría, de la inmediatez, de la respuesta dada por el otro ya, y volvemos a recuperar recursos humanos que se crearon en otros momentos, en donde lo simbólico ocupó un papel preponderante. Vamos a ver que el tiempo y el espacio como categorías se redistribuyen y aparecen múltiples variantes, múltiples variaciones que nos pueden servir como recurso para cualquiera de las intervenciones que estemos llamados a hacer. Esto también implica a los equipos de salud, en donde la inmediatez, ellos se tienen que preparar para la intervención urgente. Ahora, lleva mucho tiempo prepararse para la intervención urgente y nadie está preparado hasta que no llegue el momento y la ejerce. Entonces, esa configuración de lo previo, ¿no? del prepararse para una batalla que va a tener características muy particulares, requiere de ensayos, requiere de preparativos, requiere de lo previo, requiere de imaginarse en la escena, de entrar y salir, requiere de aquello que prácticamente habíamos perdido. Y si este tiempo nos lo permite recuperar, digamos que a veces las situaciones tienen sus beneficios secundarios. Y quizás esto pueda, como entre imagen y fondo, ¿sí? entre este interjuego, hacer más presente cosas que estaban perdidas. La vez pasada hablábamos sobre qué significa esta conversión a lo virtual. Y yo decía, a ver, es otra presencia la presencia en pantalla. Es una presencia ensayada, es una presencia que requiere armar el escenario, armar el como si. Pero es presencia igual, porque en el momento donde yo estoy escuchando al otro, lo estoy escuchando en un aquí y ahora, que aunque eso que dice no haya sucedido, no esté sucediendo ahora, para mí que soy el oyente, sí está sucediendo aquí y ahora. Entonces, leemos a gente muerta, leemos a Freud, leemos a filósofos, algunos leen la Biblia. Sin embargo, el testimonio escrito pasa a ser vívido al momento en donde se lo lee y se lo escucha. Entonces, estar preparados para la acción en este momento nos requiere imaginándonos escenarios, nos requiere creando recursos, nos requiere en este tiempo de preparativos que tanto escuchamos andar cuando venga el pico, cuando venga el pico, cuando venga el pico, parece que pico, no sabemos si va a llegar o no. Entonces, desde aquí, prepararse para la acción implica ensayos, implica imaginar a su vez que cuando llegue el momento va a ser distinto a como lo imaginamos, porque siempre hay distancia entre lo que imaginamos y lo que luego sucede. Pero si tenemos abierta la posibilidad a la variación de experiencias, si tenemos abierta la posibilidad a que no necesariamente tiene que ser así, contar con un repertorio de experiencias creadas, imaginadas, conversadas con otros, recuperadas de otras épocas, recuperadas de otros tiempos, particularmente en lo que hace a la comunicación, tan vapuleada en estos tiempos, ¿no? de circulación casi como sin sentido, casi eso que circula y pasa, vemos imágenes. Bueno, también podemos seleccionar qué vemos, qué pensamos de lo que vemos, qué es lo que creemos. Se van creando ritos, en ese rito se va creando un aplauso a tal hora y ese aplauso después va disminuyendo. Uy, se cortó. Bueno, retomemos. Entonces, si las categorías de espacio y tiempo, que fueron nuestras coordenadas de alguna forma organizadoras de nuestras prácticas, pensemos por ejemplo la noción de encuadre, ¿no? De qué manera se fijan las variables tiempo y espacio en un lugar determinado con roles definidos, de qué forma hoy podemos aprovechar este tiempo, usufructuarlo en el mejor sentido, aquel que nos permite crear condiciones de posibilidad de aprendizaje,
por ceremonias mínimas, que saben que es el punto clave para poder definir desde lo mínimo acciones máximas. Entonces, desde allí, estas novedades que estamos viviendo, en la cual la pantalla ocupa un lugar particular, en donde el cuerpo no está presente en lo que significa habitar el mismo lugar, no quiere decir que lo más importante que tenemos los humanos, que puede ser la mirada, que puede ser la voz, no pueda circular y crear lazo. Que no podamos, desde los puntos en los cuales cada uno se encuentra, en las circunstancias y condiciones que cada uno se encuentra, poder ofrecer esa condición de posibilidad para que el lazo sostenga. Y si el lazo sostiene, la dificultad mayor seguramente va a poder transitarse de una manera distinta. Bueno, quiero saludarlos a todos y esperemos que nos encontremos en las nuevas versiones.